Soy Audio. Amigos, ¿cómo están? Los saluda Luis Hernández. Aquí iniciamos una nueva edición de Soy Audio. Nuestro podcast, como ustedes ya saben, llega cada semana trayéndoles temas de conocimiento, orientación, información y también los testimonios, así como las experiencias de los protagonistas de la realidad de las personas con discapacidad visual. Bienvenidos sean todos ustedes y hoy vamos a hablar de la ceguera en la tercera edad. Pero antes me gustaría invitarlos a que le den un like a este episodio. Denle un like y compártanlo. El like de cada uno de ustedes es realmente una gran contribución, representa una gran ayuda porque de esa forma nuestro podcast se va a ir promoviendo cada vez más y más. Gracias a los que se han venido suscribiendo a nuestro canal de YouTube y a quienes todavía no lo han hecho, a quienes recién nos visitan, los invito a que lo hagan. Suscríbanse, marquen la campanita y así van a recibir una notificación cada vez que aparezca un nuevo episodio como este. Soy Audio. Hay que tener en cuenta, como ya lo mencionamos, que en la discapacidad visual no solamente es la ceguera total o que cuando se habla de discapacidad visual que una persona tiene esta condición, no significa pues que no ve absolutamente nada. También existe la población de la baja visión que incluso tiene muchas aristas también, porque hay diferentes formas de percepción visual en la baja visión. Hay algunos que ven, por ejemplo, con visión tubular, es decir, como a través de un tubo. Otros tienen visión parchada, que es como tener una visión en la cual tienes manchas oscuras en el campo visual, y otros tienen visión muy borrosa. Para hablar sobre la ceguera en la tercera edad, estamos con la psicóloga, licenciada Magali Vilcaballón, que ya antes ha estado con nosotros. Magali, bienvenida a Soy Audio. Muchísimas gracias, Luis, por la invitación y encantada de estar aquí en esta plataforma. A ver si nos haces una pequeña introducción al tema de la ceguera en la tercera edad, por favor. Bueno, lo que se puede decir de la discapacidad visual en la tercera edad es que la mayor incidencia de esta o la mayor causante son enfermedades producidas, por ejemplo, por una degeneración macular, cataratas o glaucoma. Esto puede desencadenar en tanto cuadros como ceguera total o baja visión, ¿no? Es importante tener en cuenta que esta discapacidad visual adquirida puede generar pues todo un shock en la persona, ¿no? Porque de alguna manera su autonomía, su vida cotidiana, actividades tan naturales que antes las realizaba con la visión, de repente queda pues completamente cambiado. Y esto puede suceder en forma progresiva o también puede ser en forma de shock, en forma de un solo golpe, ¿no? Nos estamos refiriendo a personas que veían y que perdieron la vista coincidiendo con la llegada a la tercera edad, ¿verdad? Así es. ¿Qué pasa con las personas de la tercera edad y los avances tecnológicos? Que es un poco lo que conversábamos anteriormente. Bueno, en el caso de las personas de la tercera edad con los aparatos tecnológicos, el proceso es un poquito más complejo. En sí, ahora los dispositivos móviles como los celulares y las tablets nos permiten acceder a la información gracias a los lectores o los amplificadores. Sin embargo, hay algunas personas de la tercera edad que prefieren utilizar modelos un poco más antiguos, ¿no? Como por ejemplo, los teléfonos con teclado, porque les es más factible utilizarlos gracias al tacto, ya que en una pantalla táctil aún se les complica el desenvolverse al tocar una opción o al escuchar el lector de pantalla, ¿no? Entonces prefieren modelos más sencillos, más analógicos, por la funcionalidad básica que tienen, ¿no?
Si bien la tecnología es una buena herramienta, es un gran avance, pero hay algunas personas, como hay que tener en cuenta que un adulto mayor de 70 años está acostumbrado a ciertas cosas, a realizar ciertas actividades de una determinada forma. El cambiar o los cambios para ellos les es muy complejo, pero no difícil de que puedan aprenderlo, ¿no? Con paciencia y tolerancia. Alguien podría decir, bueno, la tercera edad nos toca a todos por igual. Sin embargo, yo creo que en el caso de las personas ciegas, la cosa es singular porque, digamos así, a todos nos llega la ansiedad o un poco la pérdida de reflejos. Sin embargo, ¿cómo se da eso en el caso de la gente que no ve? Bueno, hay que tener en cuenta dos cosas. La ansiedad puede presentarse de forma muy diferente en personas adultos mayores que han adquirido esta discapacidad visual recientemente, ¿no? Por ende, el nivel de ansiedad va a ser mucho mayor, va a ser más alto, porque es todo un cambio de su rutina, de su autonomía e independencia. En el caso de las personas adultos mayores que ya de alguna manera han convivido toda su vida con esta discapacidad visual, podría decirse que tienen un nivel de ansiedad no tan elevado. Sin embargo, como propio de la edad, muchas personas pueden tener este cuadro, ya que a veces, por ejemplo, el adulto mayor puede tener menos paciencia para realizar actividades o para esperar ciertos tiempos. También puede sentir mayor frustración o poca tolerancia a la frustración al realizar alguna actividad y ésta no salga por completo. Y si vemos a esto sumado, que pueden sumarse a la discapacidad visual, otras afecciones u otras condiciones, como por ejemplo pérdida de oído, problemas musculares, problemas físicos, entonces si no se trabaja adecuadamente, el adulto mayor podría tener ciertos niveles de ansiedad pues muy altos debido a estas condiciones. Hay un tema que a mí me llama también la atención y que creo que no deberíamos dejar pasar por alto, y es el de la baja visión, porque estamos hablando de ceguera, pero la persona que tiene baja visión en la tercera edad también debe tener sus cositas, ¿no? Por así decirlo. Pues sí, hay que tener en cuenta, como ya lo mencionamos, que en la discapacidad visual no solamente es la ceguera total, o que cuando se habla de discapacidad visual que una persona tiene esta condición, no significa pues que no ve absolutamente nada. También existe la población de la baja visión, que incluso tiene muchas aristas también, porque hay diferentes formas de percepción visual en la baja visión. Hay algunos que ven, por ejemplo, con visión tubular, es decir, como a través de un tubo. Otros tienen visión parchada, que es como tener una visión en la cual tienes manchas oscuras en el campo visual, y otros tienen visión muy borrosa. Entonces, obviamente que las reacciones o las conductas van a ser distintas. Y definitivamente, pues sí, afecta tanto su autonomía y también su desenvolvimiento en la realización de actividades que antes las realizaba con más prestancias y tenían visión. Entonces, obviamente que el hecho de identificar, por ejemplo, monedas, el saber los colores de su vestuario, el incluso profesionales que de alguna manera pues van a tenerse que ver limitados en algunas actividades, como por ejemplo conducir autos o manejar la computadora. Eso de alguna manera pues ven afectada su situación y eso pues puede generar tanto estrés como ansiedad o hasta depresión. Tú debes haber tratado personas de la tercera edad con ceguera o baja visión. ¿Hay posibilidades, por lo menos, de sobrellevar la situación? ¿Tú has tenido éxito en tus tratamientos? Claro, hay lo que se llama, por ejemplo, en la neuroplasticidad, que es la capacidad que tiene el cerebro. Nuestro cerebro, por ejemplo, tiene cierto nivel de maduración hasta antes de los 20 años. Sin embargo, está comprobado que cuando un área del cerebro se ve afectada, limitada o anulada, en este caso, por ejemplo, la visión, la visual, ¿no? Al ser estimulado otra área del cerebro, puede esta venir a compensar las acciones que se realizaba con la otra función. Es por eso que lo que se llama pues la tendencia de la compensación, ¿no? Si se estimula el
el sistema auditivo, la parte táctil, por ejemplo, para realizar las actividades que antes realizabas con la visión, pero eso sí, con una adecuada estimulación, esto puede conllevar a que reaprenda a hacer cosas, ¿no? Y eso ya está comprobado. Y otro que también es importante es el contexto social, ¿no? Si las personas, por ejemplo, están en un grupo que tienen esta misma condición, hay también lo que es la retroalimentación y asimismo también el acompañamiento de interacción social que ayuda a sobrellevar estas situaciones. La ceguera en la tercera edad no solo afecta a la persona que no ve o a la persona que tiene baja visión, sino que también afecta a su familia, ¿no es verdad? Sí, como en toda etapa de la vida, este cambio o esta situación que puede llegar, pues sí, afecta a la familia porque cambian, por ejemplo, ciertas costumbres, cambian ciertas dinámicas, siempre y cuando, claro, con una orientación adecuada, el familiar puede de alguna manera comprender lo que está sucediendo con el pariente o con la persona con discapacidad visual. Si se le da la consejería y el soporte adecuado, psicológicamente hablando, pueden sobrellevar y reaprender y adaptar esta situación de vida, ¿no? Obviamente que esto requiere pues mucho apoyo familiar, ¿no? Disposición sobre todo también de los familiares. Y es importante tener en cuenta esto, ¿no? Que el familiar acompañe al pariente o al padre o a la madre que tenga discapacidad visual en este proceso, ¿no? De rehabilitación o también en este proceso de reaprender a hacer sus cosas con la baja visión o con la ceguera total. Según tu experiencia, entonces, ¿cuál es la forma de entrar al problema con la familia? ¿Cómo te acercas tú a la familia? ¿Mediante una reeducación o solo mediante charlas psicológicas? ¿Cómo lo haces? Bueno, en estos casos, por ejemplo, es importante un trabajo multidisciplinario. Muchos de estos pacientes o consultantes que van, por ejemplo, al oftalmólogo o van a la revisión médica y les dan un diagnóstico de este tipo, ¿no? De la pérdida visual, obviamente que tienen que trabajar con un servicio de psicología. Entonces, por ende, esto se trabaja de esta forma, ¿no? Por medio de consultas, y también se puede realizar talleres o te pueden también realizar terapias de grupo con este conjunto de consultantes para poder sobrellevar, ¿no? Esta situación de discapacidad visual y este cambio que se da en su entorno y tanto en la familia, ¿no? Esto también conlleva a que haya redes de comunicación interfamiliares, ¿no? Con pacientes con discapacidad visual, para que haya un intercambio de información también, ¿no? Que esto puede ayudar a que pueda sobrellevarse y aprender estrategias para que puedan tener una vida mucho más favorable y mejore, ¿no? En cuestión de calidad. ¿Existen dinámicas de grupo o, claro, juegos, por ejemplo, terapéuticos que se pueden aplicar tanto a la persona ciega como a su familia para que disfruten y vayan aprendiendo en conjunto? Por supuesto, sobre todo los ejercicios de empatización en la cual se orienta a la familia a que perciba y vea cómo ve su pariente o familiar o padre o madre con discapacidad visual. Eso ayuda mucho a la conexión, ¿no? A que comprendan, por ejemplo, por qué mi papá o por qué mi mamá puede leer, por ejemplo, el periódico, pero se choca con la mesa, por un ejemplo, ¿no? O por qué mi papá ya no distingue las monedas, pero puede ver la televisión. A veces el hecho de comprender estas condiciones o estas características de la baja visión, por ejemplo, que te he puesto el ejemplo, muchas veces no se comprenden, porque al decir baja visión dice, ya tengo que escribirle la letra más grande o ponerle letras a todo, y no es solamente eso, ¿no? Y definitivamente las dinámicas, por ejemplo, de personas con discapacidad visual, adultos mayores, entre sí, ¿no? Que convivan con otras personas de esa misma condición, realizando actividades sociales, actividades, por ejemplo, deportivas o de entretenimiento, ayudan también a una interacción más sana y sobre todo a que
comprendan que la discapacidad visual no tiene por qué limitarlos a realizar estas actividades, ¿no? ¿Qué dinámicas hay? Por ejemplo, ¿me podrías describir, aunque sea una, un poco para que nuestros seguidores se hagan una idea y se entusiasmen de repente? Una dinámica que se puede trabajar con los adultos mayores que tengan discapacidad visual es la musicoterapia, ¿no? Hay que tener en cuenta que el canal auditivo es el que se les estimula mucho más para que puedan tener esta captación de la información a la ausencia de la visual. Entonces, podemos hacer, por ejemplo, actividades con musicoterapia, podemos realizar tai chi, que es el movimiento suave, con movimientos suaves, ejercicios de respiración acompañados con música, por ejemplo, ¿no? O actividades de biodanza, por ejemplo. La biodanza es un taller, es una dinámica muy bonita porque trabaja mucho lo que es el ritmo musical, pero con el temperamento, ¿no? El moverse en relación a la emoción que te transmite cierta pista musical que tú puedes poner al grupo, ¿no? Por ejemplo. Y así muchas y diversas cosas. Los juegos de mesa pueden ayudar a que la familia conviva más y disfrute más de un momento con la persona con discapacidad visual. Por supuesto, los juegos lúdicos grupales, por ejemplo, pueden dar mucho apoyo emocional, sobre todo a darle a la persona adulto mayor a sentirse parte de, ¿no?, del grupo familiar. Eso sí, los juegos de mesa tienen que ser adaptados y hay juegos de mesa que sí, que cumplen esas características, ¿no?, donde pueden participar tanto el adulto mayor con discapacidad visual con su familiar, ¿no? Siempre y cuando estos juegos estén debidamente adaptados, ¿no?, en forma táctil, en forma, por ejemplo, con rótulos que puedan tanto leer ambos, ¿no?, tanto en braille como en tinta, en fin. Y felizmente estos juegos adaptados ya se están dando. Por ejemplo, los casinos, que son los juegos de cartas, las barajas de cartas, ¿lo has visto? Están, por ejemplo, adaptados si es que la persona aprendió el braille, puede distinguir los signos y las letras de estas barajas en braille con uso del tacto. Y bueno, el familiar que ve puede jugar también cartas con esta persona, siempre y cuando estos casinos estén adaptados, ¿no? Debe ser muy agradable que el abuelo juegue con la nieta o el nieto el dominó, por ejemplo, ¿no? A mí me encanta el dominó, entre paréntesis, no sé si a ti, pero así el abuelo se va a sentir, o la abuela, por supuesto, se va a sentir acompañado y va a sentir que es parte, como tú dices, de un almuerzo, una sobremesa, ponen el dominó y el abuelo también toca las fichas y juega, ¿no? Lo que has dicho es algo muy importante. Sí, pues el dominó también es un juego que no necesariamente está adaptado para las personas, pensando en las personas con discapacidad visual, pero es un juego que por lo general tiene los puntitos en bajo o en alto relieve. Entonces sí se puede, sí, la persona que no ve o que tiene baja visión puede distinguirlas. Y es un juego que pueden disfrutarlo todos, claro que sí, en una dinámica grupal. ¿Verdad? El dominó es como si hubiera sido hecho en diseño universal, ¿no? No lo había pensado, porque efectivamente, sí, claro. Y se tiene mucha paciencia, incluso uno puede buscar juegos que sean con estos diseños universales, y es así, ¿no? Se puede de alguna manera adaptar también algunos juegos. Hay familias, por ejemplo, que han adaptado ciertos juegos para que puedan disfrutarlos también sus parientes con discapacidad visual, ¿no? En el caso, por ejemplo, como te digo, de los casinos. En el caso también hay casinos, yo he tenido oportunidad de ver unos casinos que son grandes, gigantescos, con unas barajas grandotas, ¿no? Más o menos que miden unos 20 centímetros o algo así. Unos dicen tremendas cartas, pero justamente para aquellos que no sepan braille, pero pueden distinguir el macrotipo, ¿no?, de los símbolos o de las letras o los números de los casinos, pueden justamente fácilmente jugar también con sus parientes, ¿no? Y otro aspecto que también hay que tomar en cuenta, creo yo, tú me corregirás si no, si la persona mayor toca música o qué sé yo, y en la familia alguien más toca, creo que es un buen puente, ¿no? El arte y la tercera edad, en este caso de la persona con discapacidad visual, ¿no? Por supuesto. Como digo, la música también da un aporte muy importante porque estimula la parte auditiva. Y si la persona, por ejemplo, ya
tiene conocimientos de tocar algún instrumento y es acompañado por su familiar o por un familiar, esto hace que pues haya un vínculo más profundo, un acompañamiento más adecuado y sobre todo que, como lo mencionamos, ¿no? Que se sienta parte de una actividad o una dinámica. Aquí lo que cuenta es cualquier actividad, incluso la cocina también, porque la cocina, si bien se puede adaptar a las condiciones tanto de ceguera o de baja visión, puede ser también una actividad que puede disfrutar una abuela con su nieta o con su hija, por ejemplo, ¿no? Teniendo en cuenta las condiciones adaptativas y digamos, las modificaciones que tendrían que hacerse, ¿no? En cierto, porque hay algunas cosas que pueden volverse peligrosas para el paciente que tiene baja visión o discapacidad visual, de ceguera total, ¿no? Hay que hacer ajustes razonables, como se dice técnicamente, ¿no? Ajustes razonables para la persona de la tercera edad. Exactamente. Y si los hacemos, si se hacen esos ajustes razonables, caramba, la abuela puede dar una cátedra de cómo se hace una rica carapulcra o una buena lasaña, ¿no? O el abuelo que sepa cocinar también, ¿por qué no? O preparar tragos también, siempre y cuando las condiciones o los ajustes razonables en la cocina estén dados, ¿no? Por ejemplo, utilizar los contrastes, la iluminación, los rótulos de algunos envases, etcétera, etcétera. O algunos aparatos, por ejemplo, que sirvan para cortar, que no necesariamente tienen que ser cuchillos, pueden ser cortadoras a molino, pueden ser también, si quieres freír algo, puedes utilizar, por ejemplo, la freidora de aire. Para mí me parece que es un aparato muy bueno para aquella persona que ha perdido la visión o que la está perdiendo, porque no te expones tanto, ¿no?, al uso como una sartén con aceite, por ejemplo, que a veces resulta ser peligroso, ¿no? Y hasta es más sano incluso también, porque solamente trabaja con aire caliente. Claro, qué interesante dato, ¿no? En realidad hay mucho por investigar, por descubrir y por poner en práctica. Yo, ¿sabes qué pensaba también, por ejemplo, en otro campo ya, la carpintería? Hay formas en las que una persona que no ve puede, y me refiero, por ejemplo, al señor de la tercera edad que le gustaba arreglar sus muebles y todo. Yo me acuerdo cuando estaba en primaria, muy niño, el que enseñaba carpintería en el instituto donde yo estudiaba, era una persona ya de tercera edad. O sea, con ajustes razonables se pueden hacer cosas, y lo que yo quiero transmitir en este caso es que a quienes nos puedan escuchar y tengan algo de temor, no todo está perdido cuando uno llega a la tercera edad con la ceguera a cuestas, ¿no? Exacto. Es una cuestión de poder estudiar de qué forma puedo adaptar, por ejemplo, el usar, como tú dices, la carpintería, ¿no? ¿Cómo puedo discriminar o identificar, por ejemplo, los clavos utilizando el tacto, identificando las diferentes cabecitas de clavos que hay, ¿no? O haciendo divisiones para ver en qué momento, hasta qué punto puedo cortar, por ejemplo, en una madera. Ahora, eso sí, es importante tener, por ejemplo, las condiciones de seguridad adecuadas. Los googles, que son estos lentes de protección, eso sí es muy importante tenerlos en cuenta, porque siempre puede haber ¿cómo te digo? Un aserrín o se me fue la palabra, un fragmento minúsculo que podría pues dañar, ¿no? La córnea, de alguna manera, que puede estar flotando por ahí. Entonces es importante, si se tienen las condiciones de seguridad adecuadas y se estudia bien cómo se podría hacer los ajustes en este campo de la carpintería, es una actividad que pueden disfrutarla y pueden realizar muchas cosas. Hasta serviría como una terapia ocupacional también. Exacto, que podría en algún momento traducirse en una pequeña entrada, ¿no? Si lo vemos así también. Claro, hay que tener en cuenta que también hay personas que, por ejemplo, se han dedicado toda su vida, ya sea a la carpintería o a la mecánica incluso, y en fin, a actividades artesanales, y que cuando se les ha diagnosticado de una discapacidad visual o con una enfermedad que puede generar una discapacidad visual, esto completamente cambia todo, ¿no? Y es más, incluso hasta dejan de realizar estas actividades. Sin embargo, hay antecedentes. Por ejemplo, tengo conocimiento del caso de un mecánico ciego en México, que él
todavía sigue ejerciendo la carrera de mecánica, ¿no? Claro que ha tenido que hacer ajustes razonables y con el apoyo de su familia, ¿no? Porque también pueden tener asistencia visual, es decir, una persona que puede realizar ciertas tareas que él tal vez no puede realizar porque no las ve o no las ve bien, puede ayudarla, ¿no? Magali, te agradezco mucho el haber estado con nosotros en esta oportunidad. No va a ser la última vez. En todo caso, te dejo para tus palabras de despedida. Bueno, yo encantada de colaborar siempre en tus espacios, Luis, y bueno, nada, solo decir que siempre hay que pensar en de qué manera se puede adaptar y facilitar la vida de un adulto mayor que adquiere la discapacidad visual, ¿no? Siempre pensemos en cómo podríamos facilitar y adaptarla. Gracias, Magali, hasta una próxima. Hasta la próxima. Esto ha sido todo por hoy, amigos, y al respecto del tema del cual hemos venido conversando, espero sus comentarios, sus inquietudes, sus interrogantes, y si me quieren escribir, también pueden hacerlo a la siguiente dirección electrónica: soyaudiopodcast@gmail.com. Mi nombre es Luis Hernández, gracias por escucharme y los espero en nuestra próxima edición. Soy Audio.